Ok. Bueno, ustedes me dicen cómo empiezo el ejercicio. Sacando la derivada de X y Y. Muy bien. ¿Y cuánto? La de X daría Y menos 2 menos 2X. Ok. ¿Y la de Y? La de Y sería X menos 2 menos 2. Ya. Muy bien. ¿Y ahora? Se igualan a 0. Ujú. Y ahora hay que resolver el sistema, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Voy a llamarle a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. ¿Cómo hago para resolver ese sistema? Y, profe, no hay mucho que hacer. Lo único que se podría hacer es como pasar el menos 2 al otro lado, digamos, después del igual. Ujú. Solo el menos 2. Sí, profe, no hay Menos. que despejar una variable para... Ok. Es buena idea esperar una variable. La pregunta nada más es ¿cuál? La despejamos de 1, de 2 y ¿cuál variable? Y si se pasa el menos 2x para el otro lado. Solo el menos 2x. De aquí. Entonces nos quedaría y menos 2 igual menos 2x. Pasa a sumar, ¿verdad? Así. Profe, sería Bueno, mejor sería pasar el más menos fácil. 2 y el menos 2x, o sea, 2 más Exacto. ¿Verdad? 2x. Entonces sería 2 más 2x. ¿Y ahora? Se sustituiría eso en 2. Entonces sustituimos. Nos quedaría x menos 2 menos 2y. Entonces aquí sería 2 más 2x igual 0. Y de aquí continuamos, ¿verdad? Entonces sería x menos 2. Aquí me faltó un 2, ¿verdad? Solo por si acaso. Esta parte la estamos cambiando aquí. Y nos queda menos 4 menos 4x. Menos 3 menos 6. Y x es igual 6 menos 2. ¿Así les queda? Sí. Muy bien. ¿Qué más hago? Ahora era sacar los puntos críticos de acuerdo al caso uno en este caso, y pues la Y es igual a 2 más 2X, ¿no? Ok, perfecto. Entonces sustituimos. Voy a ponerle en 3. Como y es igual a 2 más 2x, entonces me queda y igual a 2 más 2 por menos 2, que me da menos 2. Quiere decir que ¿cuál es el punto crítico? En este caso solo tendríamos un único punto crítico, ¿verdad? Menos 2 menos 2. Más bien, sí, menos 2 menos 2. Punto crítico
es menos 2, menos 2. Perfecto. Ahora sí, nos toca clasificarlo, ¿verdad? Entonces, ahora lo clasificamos. ¿Cómo hacíamos para clasificarlo? Con la matriz. Con la matriz. Ajá. ¿Cómo quedaría? Matriz H. Sería la segunda derivada de X Ujú. por la Todas las segunda derivada cruzadas, de ¿verdad? Y. Así. Sí, Fxy igual y Fy. Y había que tener en cuenta dos cosas, ¿verdad? Que era el signo de Fxx y el signo de la matriz H. Ok. Bueno, aquí este sería el determinante. Y nos da Fxx, Fxy menos Fxy al cuadrado. Ok, pero la pregunta entonces es, ¿cómo quedaría esa matriz de segundas derivadas? Ya teníamos Fx por aquí, ¿verdad? Entonces, por aparte, podemos en realidad preguntarnos quién es Fxx. Pero una pregunta, Menos 2. el Ajá. FXX sería por FYY, ¿verdad? Sí, perdón. Ahí, listo, gracias. Y entonces, perdón, ¿alguien me dijo quién era Fxx? Menos 2. Menos 2. Fxy. 1. Ok, ya casi lo reviso. Y Fy. Menos 2. No sé si todos están de acuerdo. sí. Ok, entonces, en realidad, bueno, y ahora montamos la matriz. Entonces, solo por si acaso, ya sabemos que Fxx es menor que 0. Entonces, no importa quién sea el punto. Entonces, Fxx siempre es menor que 0, ¿verdad? Bueno, igual a menos 2, menor que 0. Ya eso nos va diciendo algo sobre la clasificación de los puntos, ¿verdad? Lo que debemos hacer es calcular ahora el determinante. O depende, digamos, casi que con solo esa información, sin siquiera calcular el determinante, podemos saber qué cosa es, qué sería ese punto. Entonces, no, mentira, todavía nos hace falta. Debemos calcular el determinante. Entonces, H, el determinante sería el determinante de menos 2, 1, 1, menos 2, que sería menos 4 menos 1 igual a menos 5, que es menor que 0. ¿Qué pasa en ese caso entonces? ¿Qué sería? No es ninguno porque los dos son menores a 0. Una Eh, consulta. Si uno, digamos, en ese caso que se está multiplicando, menos 2 por menos 2 no queda 4. 4. Gracias. Gracias. Entonces nos queda 3, ¿verdad? Más bien mayor que 0. Gracias. ¿Qué pasaría ahí? Es un máximo local. Mínimo. La cosa es que para que sea mínimo o máximo es necesario, vamos a ver, estamos bien. No, sí Entonces el sería un determinante máximo es mayor que local. 0, sería un máximo local. Muy bien. Cosa importante, vean que aquí no estamos usando el punto, pero entonces vale la pena decir que
¿Cómo? El h evaluado en menos 2, menos 2 da igual a 3, que es mayor que 0, y fxx evaluado en menos 2, menos 2 es menor que 0, es un máximo local. Ok, muy bien, perfecto. ¿Estamos bien con ese ejercicio? Como les digo, vamos a hacer primero los de kata, que son así como más, como para ir calentando motores. Y así vamos practicando todos. La idea es, yo creo que hoy casi, si tocamos la línea, podemos hacer casi que todos hoy. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas sobre ese ejercicio? No, profe. Okay. Si alguien, No, digamos, profe. aparte, perdón. O sea, si alguien anda muy perdido y necesita preguntar desde cero, puede hacerlo. Así que aprovecha. A mí no me urge nada. Ya vimos todos los temas, pero si nadie dice nada, aparte de los que ya me dijeron que están bien, avanzo. ¿Okay? Y tenemos el siguiente. No sé si hacer los impares. Vamos a ver si nos da tiempo de hacer. Bueno, y hagamos este. Vamos uno por uno. Y al Q más 3x cuadrado y menos 6x cuadrado menos 6y cuadrado más 2. Okay. Y aquí es el mismo proceso, ¿verdad? Entonces necesitamos calcular las derivadas parciales. ¿Quién es fx? 6x. 6xy más bien. Muy bien. Menos 12x. Y ya. Y 3 a la 2. Sería 3y cuadrado Más 3x a la 2, nada más, así que no cuenta. Y el otro sería 12y. menos 12y. Muy bien. Perfecto. Y ahora, ¿cómo empezamos a resolver el sistema? Ya voy a admitir a la gente que está por ahí. Listo. Voy a ir calculando aquí las segundas derivadas, mientras ahí van pensando cómo entrarle. Nada más fxx. Fxx sería 6y menos 12. Fxy sería 6x. Y fy sería 6y menos 12, si no me equivoco. Muy bien. Entonces, ¿cómo le entramos a ese problemilla? Profe, no sé si puede ser como el pasado que despejamos una variable. Ok, en este sentido tenemos bastantes problemas a la hora de despejar una variable, porque recuerda que yo había dicho que era mala idea pasar a dividir x o y. Entonces, por ejemplo, no sé si quería despejarlo de la primera. Si intenta despejar de la primera, le queda de esta forma. Y supongo que pasó a dividir un x. No estoy muy seguro.
O sea, puede hacerlo de esa forma, pero luego va a tener que decir qué pasa cuando x es igual a 0, por ejemplo. Entonces, está bien, digamos, es válido, pero nada más no puede descartar ese caso. No sé si así fue como lo empezó a intentar. Sí, había pensado así, pero se me había olvidado lo de x igual a 0, entonces mejor no. Ok, está bien, como le digo, está bien, nada más no olvide esta parte. Pero entonces lo voy a hacer un poco distinto. ¿Okay? Como le digo, se puede hacer. No está inválido, no es inválido mientras usted no se vuelve ese caso. Pero, entonces podemos agarrar la ecuación 1 y sacar a factor común. Entonces, de 1 tenemos que, podemos sacar un 6x a factor común. Entonces nos queda y menos 2 igual a 0. Y de ahí salen dos casos, ¿verdad? Entonces, o x es 0 o y es igual, bueno, o y menos 2 es 0. En este caso sería y igual 2. Entonces, este es el caso 1 y este es el caso 2. Que viene siendo lo mismo que si usted lo hubiera despejado, lo pasa a dividir y no descarta ese otro, o sea, cuando x es 0. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Ya Profe, viendo que yo tengo una consulta. Es que digamos que yo lo hubiera hecho igual que como lo inició la compañera, digamos, bueno, así lo inicié más bien. Y bueno, no lo había terminado, pero ¿por qué en tal caso no podría olvidar el x igual a 0? O sea, yo sé que en este caso sí se cuenta por la cuestión de que se sacó factor común, pero en el otro método yo no podría saberlo, digamos. más bien debe de decirlo. Si usted tiene esto, igual 12x. Usted no puede pasar x a dividir sin saber si es 0 o no. Entonces usted debería decir que 6y es igual a 12. Digamos, eso sí, si x es diferente de 0. Mm, Y esto usted debería decir por ahí. Entonces esto es otro caso. Y tratarlo por aparte. ¿Qué pasa si es 0? Es exactamente lo mismo, lo hemos escrito de dos diferentes maneras. El problema de esto es que uno generalmente olvida esto. sí, Y de totalmente. ahí pueden salir puntos críticos. Listo, profe, ¿Sí? gracias. Lo puede escribir de cualquiera de las dos formas, pero no olvide esto. Y aunque no salgan puntos críticos de ahí, si hace esto en el examen, de fijo yo le voy a decir, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿En qué momento lo justificó o no? Sí, entiendo. Pero es solo tener ese cuidado. Ya que, como le digo, lo puede hacer, no hay problema. Pero si pasa a dividir una variable, asegúrese de ver qué es lo que pasa si es 0 o no. ¿Ok? Gracias. Con gusto. Muy bien. Pero bueno, ahora, ¿qué hacemos? Evaluamos el caso 1 en la función 2. Evaluamos el caso 1, ¿verdad? Exactamente. Entonces, caso 1. X igual 0. Muy bien. Ahora, entonces, en 2, correcto. ¿Por qué no vale la pena evaluarlo en 1? Porque da 0, creo. Exacto, ¿verdad? O sea, ya está ahí. Es parte de lo que veníamos haciendo en la primera parte. Muy bien, entonces evaluamos en esta. Tenemos, entonces, 2 era 3y cuadrado más 3x cuadrado menos 12. Y igual a 0. Y esto queda 3y cuadrado menos 12y igual a 0. Y otra vez, ¿verdad? No podemos despejar así como así, porque podríamos descartar también otra vez. O sea, no podríamos pasar el 12 ya al otro lado y pasar a dividir el y, porque otra vez tendríamos que generar el caso de y igual a 0. O sea, se puede, pero hay que mencionarlo. Más fácil es sacar un factor común. Menos
Y de aquí hay dos casos, ¿verdad? O es una cuadrática, lo pueden meter en la calculadora, como sea. Y y igual 4, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos ahí? ¿Cómo quedarían? 0,0 y 0,4. Exactamente. 0,0 y 0,4. Muy bien. Hacemos el caso 2. Que en ese caso era y igual 2. Muy bien, entonces habría que sustituir en la segunda ecuación, ¿verdad? Y ver qué pasa. Es técnicamente lo mismo que hicimos arriba, nada más que con y igual a 2. ¿Cómo quedaría? Aquí queda 12, ¿verdad? Y aquí 24. Si no me equivoco, vamos bien ahí, ¿verdad? 12 menos 24 serían menos 12, lo pasamos al otro lado a sumar y me queda aquí x cuadrado es igual a 4. Por lo tanto, x es igual a ¿quién? 2. Casi. Menos 2 y más 2. Más menos 2. Exactamente. Acuérdense que estamos sacando la raíz. Muy bien. Entonces nos quedan dos puntos críticos. Que serían 2,2 y 2, menos 2. Muy bien. Profe, ¿no sería menos 2,2? Sí, sí, gracias, gracias. Muy bien. Ya tenemos entonces todos los puntos críticos. Ahora debemos clasificarlos. Entonces, clasificar. Vamos a ponerle más. Una consulta. Sí. Digamos, en este caso, ¿por qué no se evalúa en la primera ecuación? ¿Por qué no se evalúa qué cosa? El y2, y igual a 2. Sí se puede, nos da 0. 0 Sí, igual a da 0. 0. 0 igual a 0. Ah, ok. O sea, se puede hacer, no sé si usted recuerda, pero yo en los ejemplos lo hacía. Ponía las dos ecuaciones y decía 0 igual a 0 y la otra cosa. Pero esto, sí, digamos que Sí, está no es ahí necesario. exactamente. Por eso es que no lo agregué. Si quiere hacerlo, Ok, puede hacerlo. ok. No hay ningún problema. Ok, entonces, no sé si alguien me puede decir quién es, bueno, número 1, fxx. Y aquí creo que va a valer la pena hacer un cuadro. Entonces, por aquí podemos poner, bueno, primero, quién es f de xx y cuánto nos da el determinante. ¿Cómo quedaría? No me acuerdo quién era fxx, yo lo saqué por acá. Me dio 6y menos 12. Ahí revisen ustedes si les da lo mismo. 6x
Y 6y menos 12. Para ver. Parece que sí. Entonces el h nos da 6y menos 12 al cuadrado menos 36x. Y creo que se puede dejar así, sin ningún problema. Para evaluar, así está llevadero el asunto. Y solo necesitamos el signo. Profe, ¿puede subir un toque? Profe, ¿no sería menos 36x a la 2? Vamos a ver. Menos 36x a la 2. Sí, ahí sí es un x cuadrado, pero 6 por 6, 36. Es que no lo entendí si 36 o 26. Ah, no, sí, es que no vi el x cuadrado. Pero sí era esta parte a la que se refería. Sí. Ok, sí, es el x cuadrado. No sé a qué parte quiere que suba, compañera. A las derivadas parciales. Vamos a ver si están bien, ¿verdad? Eso es lo Sí. importante. Entonces fx sería 6y menos 12. Eso está bien, creo. La fxy sería 6x y nada más, ¿verdad? Y fyy sería 2 por 3, 6y menos 12. Creo que estoy bien. Sí, profe, listo. Muy bien, perfecto. Mejor revisarlo 2 veces. Siempre hagan eso. ¿Sí? Muy bien. Y ahora entonces vamos a montar una tablita. ¿Alguien me puede dictar los puntos críticos? Los primeros eran 0, 0,0, ¿Mm? 0,4, 2,2 y menos 2,2. Menos 2,2. Muy bien. Entonces aquí vamos a aprovechar y bueno, en realidad creo que vale la pena correrlo. Y vamos a hacer una tablita. Aquí va a ir fxx. Es igual a 6y menos 12. Aquí iría el determinante de h, que es igual a 6y menos 12 cuadrado menos 36x2. Y aquí, ¿qué tipo de extremo? Tipo de extremo. En 0,0, ¿cómo nos va? ¿Cuánto da? Solo necesitamos los signos. Primero da menos 2. Sí. Menos 12, menor que 0. El segundo. 144. 144, que es mayor que 0. Entonces, este sería, ¿qué? ¿Un máximo o un mínimo? Un máximo. Un máximo. Perfecto. ¿Cómo nos va con el otro? Este daría 0, creo, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Estamos bien o no? No, bueno, no sé, No, ¿verdad? a mí me da, No, profe. no sé. Muy bien. 12, correcto. Que es mayor que 0. Muy bien. Y luego daría aquí 144 menos 36 por 0. Aquí también daría 144, ¿verdad?
Muy bien. ¿Es un máximo o un mínimo? Un mínimo. Un mínimo. Muy bien. El segundo punto, este puntito, este sí nos daría 0, ¿verdad? Sí. Muy bien, ese sí da 0. Y el otro daría 0 menos 36 por un número, sería menos 36 por 2, que es menor que 0. Ese no dice nada, ¿verdad? No dice nada. Listo. Y en el siguiente nos daría ¿cuánto? 0 otra vez. Sí, 0. Vamos a ver, 6 por menos 2. Menos 12, menos 24. Más bien. Pero Profe, sería por 2. pero la Y es 2. Ah, perdón, muy bien. 0 también, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría también menor que 0, ¿verdad? Porque al final de cuentas también queda 36 menos... Bueno, y aquí no era 2, era 4, ¿verdad? Y aquí también, porque menos 2 al cuadrado me queda 4, menor que 0. Entonces, ese tampoco dice nada. Muy bien, estamos. Eso era ese ejercicio. Seguimos con... Podemos hacer otro tipo de ejercicios, pero bueno, nada más podemos seguir practicando estos y ir haciéndolos uno por uno. No sé si todo el mundo lo tiene bien. Podemos hacer otra cosa, pero hey, la verdad es que yo veo que es útil. Es útil hasta para el examen. Es casi un hecho que un ejercicio de estos va a venir en desarrollo, ¿verdad? O sea, tiene toda la pinta. Y si no viene este, o sea, de fijo, tiene que venir uno de estos. Fijo. Y de ahí podría venir otro más, pero de fijo tiene que venir uno. Esto es casi un hecho. ¿Sí? Son clásicos para desarrollo. Entonces, ¿seguimos así o hacemos otro tipo de ejercicio? Ustedes me dicen. Vamos a ir haciendo toda la práctica. Tal vez vamos a hacer un poquito más de práctica de esto, profe. Ok. O sea, entonces sigamos. Yo por mí hacemos los 10. No tengo ningún problema. Y como les digo, así tiene solución. Entonces hagamos el 3. Y luego podemos, vamos, tal vez la otra semana o algo así, podemos hacer ejercicios un poco más difíciles, pero por lo menos tener listos los de las notas de cata. Entonces, ejercicio 3 dice x, bueno, f de x, y igual x por e a la menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado. Muy bien, mismo rollo, ¿verdad? Por ahora. Vean que con la función de Lagrange, digamos, cuando hay restricciones es técnicamente lo mismo, nada más que lo que tenemos que hacer es pasar a una nueva función que va a tener tanto la función como las restricciones y se añade un parámetro más, digamos que es lambda. Eso es. Muy bien, entonces, ¿cuánto da f de x? Nada más permítame un momento que están llamando aquí. Listo, disculpen. ¿Cuánto da f de x? ¿Qué pasó con esa derivada?
No se preocupen, pueden decirlo. Profe, esa es una regla de la cadena, entonces quitamos el X y dejamos todo igual en el E, ¿verdad? Y supongo que después aplicamos la regla, lo de la derivada, ¿verdad? De X, pero en la regla de la cadena. ¿Cadena, producto o las dos? Ay, Dios. Y no cadena, siento yo. La cadena de fijo va a tener que aplicarla con exponencial, pero hay un Sí. producto primero. Ajá. Ujú. Ok, entonces, ¿cómo va quedando el asunto? Está bien, digamos, hay que hacer varias cosas, nada más hay que tenerle cuidado. Pero entonces, primero es un producto y estamos derivando con respecto a X. ¿Cuál es la derivada de X? 1. 1, por esto sin derivar. Más X sin derivar por la derivada de ese exponencial. ¿Cómo queda? Menos 4. X. Ujú. Y ya, sí, porque el otro no se pone. ¿Cuál es la derivada del exponencial? Siempre. ¿Cuáles son los chistes del exponencial? Que la derivada del exponencial siempre es La misma. la misma y no está. Entonces hizo falta la exponencial. Recuerde, la derivada de la exponencial es ella misma por la derivada de lo de adentro, que definitivamente es menos 4x. ¿Ok? Pero no se puede olvidar de ella. O sea, ella siempre está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, tal vez. Profe, y para, no sé, hacer más sencillo eso, no podríamos como multiplicar o sea, ese X por lo que hay dentro del paréntesis y dejarlo como menos 4X a la 2. Sí. Completamente, digamos. O sea, nada más ahorita lo estoy haciendo ahí por, o sea, como para que se vea que estamos haciendo la regla de la cadena poco a poco. Ya casi lo arreglo, ¿verdad? Bueno, lo simplifico. Ok. Ahora, ¿cuál sería la derivada de FY con respecto, bueno, cuál es la derivada de FY? Ahí definitivamente ya no hay un producto. ¿Por qué? Porque X se vuelve una constante. Exacto. Entonces X queda, la derivada del exponencial es ella misma, por la derivada de lo adentro, que ¿cuánto es? 4Y. Menos Menos 4y. 4Y. Menos 4y. ¿Ok? Y vale la pena simplificar, ¿verdad? Queda, y no solo, vean que en el primero los dos términos tienen e a la menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado. Entonces, ¿qué valdría la pena hacer? Factor común. Factor común, ¿verdad? E a la menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado. Y aquí me queda 1 más 1 menos 4x cuadrado. ¿Ok? Y en esta otra tenemos más bien menos 4xy por e a la menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado. Igual a 0. Hasta ahí estamos bien. Es buena idea, entonces, cuando uno tiene un exponencial en todos los términos, sacar la factor común. Eso va a pasar muchísimo cuando tengamos exponenciales ahí por todos lados. ¿Okay? ¿Qué es lo bueno del exponencial? ¿Qué pasa con la exponencial? Esta belleza de función nunca es ¿qué? ¿Se acuerdan del gráfico del exponencial? Es como así. Esa es la exponencial común y silvestre, ¿verdad? Esta tiene más carne ahí arriba, pero hay una cosa fundamental de esta función que nos va a ayudar mucho. Recalco, esto nunca va a ser ¿qué? Negativo. Nunca va a ser 0.
Y definitivamente esto tampoco. Porque no importa lo que sea el exponente, siempre es e a la alguien. Y e a la lo que sea, hasta la 0, nos da 1. O sea, nunca nos da 0. Y si nunca nos da 0, podemos pasarlo a dividir sin ninguna contemplación. ¿Correcto? O sea, en este caso sí podemos pasar a dividir. Vale la pena mencionarlo, claramente. Entonces, vea que esto se puede escribir de la siguiente forma. Entonces, esto sería 1 menos 4x cuadrado igual a 0 y menos 4x igual a 0. ¿Ok? Pues, y eso uno debería aclararlo, e a la menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado es diferente de 0 siempre. Sin lugar a dudas. ¿Ok? Entonces, pude haberlo pasado a dividir en ambos casos. ¿Estamos claros ahí? Profe, yo no lo entendí. profe. ¿Podría explicar un poco otra vez? Sí. Necesitamos despejar x y y de esas ecuaciones, de las que están aquí, ¿verdad? De esta y esta. ¿Ok? Y usted quiere ver, o sea, y para despejarlo, por ejemplo, ese e a la x cuadrado, o sea, a uno le quedarían dos ecuaciones, por ejemplo, si usted toma 1 y 2, le quedaría que una de 2, o e a la menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado es igual a 0, o 1 menos 4x cuadrado es igual a 0, ¿correcto? Tenemos un factor. Ok. Esto puede suceder, pero ¿cómo hago para despejar de aquí? ¿Qué hago para despejar una exponencial? Bueno, para resolver esa ecuación. Pues, no sabría cómo empezar, la verdad. Siempre que uno tiene, por ejemplo, si usted tiene x cuadrado, aplica la raíz cuadrada a ambos lados, ¿correcto? Que es la inversa. Si usted tuviera x cuadrado igual a 0, pues nada, x es igual a 0 sacando raíz a ambos lados, ¿verdad? Uno aplica la función inversa. ¿Cuál es la inversa de la exponencial? ¿Cuál es la función inversa de la exponencial? Ajá. La logarítmica era, ¿no? Pues listo, aplicamos logaritmo a ambos lados. Y cuando uno aplica la inversa, se cancela eso y queda menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado igual a 0. Puede sacar un menos 2 si quiere. ¿Qué pasa con este exponente? Bueno, perdón, ojo, estoy haciendo una idiotez. Porque aquí me queda logaritmo natural de 0 y eso no tiene sentido, ¿verdad? Ok, entonces esto da infinito, nada que ver. Nada que ver. O sea, el conjunto de solución de eso es vacío. Quiere decir que eso nunca es 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es la única forma de despejar ahí la exponencial aplicando logaritmo. El problema es que el logaritmo de 0 no existe. ¿Okay? Recuerde que es la función exponencial, digo, logaritmo es así. Entonces, cuando x tiende a 0 por la derecha, da menos infinito. O sea, esto no tiene solución. Ni siquiera existe por la derecha. O sea, esa imagen no existe, no está en el dominio. Quiere decir que nunca es 0. ¿Okay? Y si nunca es 0, lo puedo pasar a dividir. ¿Se acuerda que una de las compañeras ahora nos dijo, bueno, yo pasé a dividir? Y yo le dije, está bien, puede hacerlo, pero tiene que decir por qué o quién es igual a 0 para no descartar ese caso. Aquí no se descarta nada al pasar a dividir la exponencial, porque esa exponencial siempre es diferente de 0. Es una de las bellas propiedades de la exponencial. ¿Okay? Uno en el examen debería poner esto. ¿Okay? Eso es todo. Y dado eso, pues podemos pasar a dividir así la exponencial. Usted pasa a dividir 0 entre cualquier cosa a 0, menos entre 0, ¿verdad? Profe, una pregunta. Sí. Es que me quedé con la duda. ¿Por qué sí sé por qué quedó 1 menos 4x, pero ¿por qué quedó 1 menos 4x al cuadrado?
Porque estamos multiplicando x por x. Ah, ok, gracias. Listo. Muy bien. Ahora sí estamos bien, compañero. Fernando. Sí, profe, ahora sí está bien. Listo, perfecto. Y entonces eso sí me da chance para pasar la exponencial a dividir. Entonces me quedan esas ecuaciones. Y esas sí están facilitas, ¿verdad? Bueno, por lo menos están llevaderas. ¿Qué hago? A esta, ahora sí a esto no le voy a llamar 1 y 2. Pero a esto sí le voy a llamar 1 y 2. ¿Qué hago ahí? Podríamos utilizar la primera ecuación. Muy bien. ¿Y qué hacemos? Despejar la X. Perfecto. 1 menos 4x cuadrado igual a 0. Entonces, 1 igual 4x cuadrado. ¿Cuánto me da x? Más menos 1/2. Más o menos 1 medio. Muy bien. ¿Cómo hago para encontrarla y ahora? Profe, yo tengo una pregunta. Ahí se pudo haber usado diferencia de cuadrados. Sí. Bueno, sí. Y llega al mismo resultado. Ok. Pero, ¿qué problema tenemos? ¿Qué dice la ecuación 2? Menos 4xy. Ajá, ajá, ajá. ¿Y eso qué implica? Sustituir las dos x que tenemos en esa ecuación. Sí, pero digamos, cuando usted tiene, por ejemplo, x por y, quedaríamos x por y igual a 0. ¿Eso qué implica? En la que despejemos nos Y da es 0. O sea, o x es 0 o y es 0, ¿verdad? Tenemos problemas ahí hasta cierto punto, ¿verdad? Hay que pensar un momento en los puntos críticos. Entonces, con la ecuación 1, si x es igual a 1 medio, y sería 0, ¿verdad? Sin problema. ¿O no? Sí. Okay. Entonces y igual a 0. Y cumple las dos ecuaciones. Cumple la primera ecuación y cumple la segunda ecuación. ¿Cuáles otros puntos críticos hay? menos 1 medio. Menos 1 medio, coma 0, ¿verdad? Correcto. También cumple las dos ecuaciones. ¿Y hay más puntos críticos? ¿Ese juega? Creo que no, profe. ¿Por qué? Porque ya en la parte de arriba sustituimos x y a la hora de aplicar los casos ya tenemos el valor de x, entonces no. Okay. Aquí no, porque no se cumple la ecuación 1. Vean que nos daría 1 menos 4x2 igual a 0. Implicaría que me da 1 igual a 0. Que eso no es cierto, ¿verdad? Entonces no es punto crítico. ¿Ok? Solo por si acaso. Muy bien, tenemos dos puntos críticos. Ahora hay que clasificarlos. Hay que calcular las segundas derivadas.
Entonces, calculemos f de x. Ahora vuelvo a preguntar. Bueno, voy a agarrarlas por acá y... ¿Alguna pregunta con respecto a esos puntos críticos? Profe, ¿me puede escuchar? Sí. Ok. ¿Por qué ese último, el 0,0 no es un punto crítico? ¿Podría volverlo a explicar, si me hace favor? Sí. Recuerde que para que sea un punto crítico tiene que cumplir las dos ecuaciones al mismo tiempo. La ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, si x es 0, esta ecuación se cumple. Si x y y es 0, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con la primera ecuación? En esta ecuación, si x es 0, me quedaría 1 igual a 0. No tiene sentido, ¿verdad? Quiere decir que el punto x igual 0, y igual a 0 no tiene sentido. O sea, no es un punto crítico. No resuelve las dos ecuaciones. Tiene que resolver las dos al mismo tiempo. Ok, Si no, no gracias. es un punto crítico. Con gusto. Vamos a ver. Correcto. Ahí. Muy bien. Clasifíquelos. Entonces, fxx ya bonito, ¿verdad? Nos quedaría así. 1 menos 4 x2 fy, perdón, fx. Fy es menos 4xy a la menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado. Cuidado con usar las ecuaciones sin la exponencial, ¿verdad? Porque ahora estamos calculando las derivadas parciales. Y ahí no hay nada igualado a 0. Solo es la formulita que tenemos de las derivadas. ¿Cuánto me da fxx? Menos 4x por la exponencial. Uh-huh. Profe, sería menos 4x. Gracias. Ajá. Eso por el paréntesis sin derivar. Muy bien. Más la exponencial sin derivar. Uh-huh. Por la derivada de lo que está ahí, ¿verdad? Que sería Ajá. menos 8x. Correcto. Entonces voy a acomodarlo de una vez y queda la exponencia. Okay. Menos 2y cuadrado. Perfecto. Y ahora sí, ¿quién sería fxy? ¿Alguien más que me ayude aparte de Marjorie? Peiyu-chan, no sé si me ayuda con esa derivada. fxy, ¿cuánto le da? Sí. Sería la exponencial. Ajá, bueno, sí, exponencial. Por Uh-huh. la derivada de lo de adentro, menos 4y. Ajá, menos 4y. Esto que está aquí. ¿Correcto? ¿Qué pasa con ese paréntesis? ¿Lo pongo o no lo pongo? ¿Regla el producto o no regla el producto?
No estoy segura. ¿No tiene Y? Ajá. Creería que no. Que no lo pongo. Ajá. Pero si usted tiene 3y cuadrado, Son pone, 6Y. ¿verdad? O sea, las Entonces se constantes pone quedan. eso por eso, digamos, eso por una menos Más 4 bien, x a la eso solito, ¿verdad? Esa es Sí. una constante, entonces la constante se conserva y calculo la derivada, ¿verdad? Bien, gracias. Y f, y. Ahí también tendría un producto, ¿correcto? Tengo dos funciones que dependen de y. ¿Cómo quedaría, Valeria? ¿Me ayuda? Gutiérrez, por si hay más, siempre hay muchas Valerias. O cualquier persona, la verdad es que no me precisa que sea solo Profe, Valeria. escribió en el chat que ya van. Está bien. Listo, listo. Gracias. Si alguien puede ir haciendo los calculitos para clasificarlos, se lo agradezco. Pero bueno, es un producto, entonces sería la derivada de la primera. La derivada de la primera sería la derivada de 4xy con respecto a y. ¿Cuánto da? Menos 4x. 4x. Por eso sin derivar. Más, aunque quedaría menos 4xy, por la derivada de lo de adentro, que sería, bueno, por la derivada exponencial, que es menos 4y. Entonces aquí podemos ir arreglando eso. Sería 4 por 4, 16, con menos da más. Xy cuadrado e a la menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado. Muy bien. Tal vez valdría la pena sacar la exponencial a factor común para que las cosas no queden tan feillas, digamos, hasta cierto punto, como para que la cosa se vaya ordenando un poco. Aquí queda e a la menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado. Esto sería... Aquí se puede simplificar mucho más. Vean que quedaría menos 4x por 1 menos 4x cuadrado. Menos 8x. Y si distribuimos me queda menos 4x menos, si menos da más, 16x al cubo. Menos 8x. Haciendo las sumas ahí me queda 16x al cubo. Menos 12x. Y si no me equivoco. Y en la otra fxy queda igual, ahí no hay mucho que decir. Aunque se podría distribuir el 4y. Esto es e a la menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado por 4 por 4, 16 yx cuadrado y menos 4y. Se pueden dejar así y solo se evalúan, pero bueno, lo voy a hacer, lo estoy simplificando como para que quede tal vez un poco más fácil de evaluarlo. Mala idea en el examen, porque uno tiende a equivocarse cuando simplifica. Ustedes lo pueden meter desde ahí, no hay ningún problema. Pero así les doy tiempo para que vayan clasificando los puntos. Y aquí quedaría 16xy2 menos 4x. Así se ven más bonitas. Y si no me equivoqué en nada, esa es la fe. También aquí no vale la pena hacer, podemos poner de una vez cuánto era, ¿verdad? Entonces, h era fxx por fyy, o sea,
quedaría e a la... Vean que mismas bases se suman los exponentes. Me quedaría e a la menos 4x cuadrado menos 4y cuadrado por esos dos paréntesis. Menos el otro al cuadrado, que siendo mañoso sería lo siguiente: 16y cuadrado menos 4y. Okay. Ahí sacando factores comunes y demás. De ahí ya hice técnicamente la simplificación. Y lo único que necesitamos saber son los signos de esto y esto. Okay. Y como son los signos de eso, y esto sí, la exponencial siempre es positivo, uno puede hacerse loco con exponencial. Okay. Porque uno lo que necesita son los signos. Entonces vamos a clasificar los puntos. Eran 1 medio, 0 menos 1 medio, 0. 1 medio, 0 menos 1 medio, 0. Entonces, por aquí está fxx. Por aquí está h. Y aquí tipo de extremo. Perdón. Tipo de extremo. Una pregunta, ¿por qué en ¿Sí? el H, en la segunda dice menos 16, en el tercer paréntesis, perdón, dice menos 16 ya la y x a la 2? Ah, lo puse al revés. No, perdón, no, bueno, no sé por qué el orden de los paréntesis, primero las x y después la y ese menos. Ok, voy a ver. Está bien. Entonces es fxx, que es ese que está ahí, fyy, que es 16x, ajá, y me faltó que esto está al cuadrado, ¿verdad? ¿El orden de cuál? Perdón, de aquí. Sí. Ok, es este por este, ¿verdad? Ok. Entonces, este paréntesis es este de acá. Y este es este. Estamos multiplicando, ¿verdad? Ajá. Ok. Y era menos fxy al cuadrado. Sí, xy al cuadrado. Ok. Este al cuadrado. Ya, gracias. Con gusto. Sí, es bueno ir poco a poco, ¿verdad? Muchas gracias a usted. Así me di cuenta del cuadrado, que no estaba muy bien. Muy bien. Y ahora pues hay que evaluar. Ok, no queda de otra. Lo bueno es que y es 0, entonces algunas cosas se simplifican. Recalco, uno puede hacerse loco con esto. O sea, esas son como mañas, digamos, como para no perder tiempo en el examen evaluando cosas innecesarias. Entonces, esto siempre es positivo. Bueno, y en realidad solo necesitamos la primera. Esto siempre es positivo, entonces nos da igual. Entonces eso no va a cambiar el signo en nada. Y esto también. Entonces uno puede omitir esa parte y solo evaluar en el resto. ¿Okay? Y bueno, y la pregunta importante es de si da positivo, negativo y demás. El primero es positivo. Mayor que 0. No sé cuánto da, pero sé que es mayor que 0. Bueno, no, mentira. 2 da negativo, más bien. Menor que 0. Y este también da negativo. Bueno, vamos a ver. Creo que este da positivo. Ahí ustedes me dicen, sí, me parece. Es 8, 2, 2 menos 12 entre 2. Estamos bien. El primero es negativo. Creo que da... Este da menos 4. El otro, fxx sería con menos 1 medio. Entonces da menos 2
Y menos y menos da más. Este es positivo, más bien este da 2, creo. Digo 4. Si no me equivoco, ahí ustedes me dicen. Y el otro, pues hay que evaluar, no queda de otra. Lo bueno es que la parte que está al cuadrado da 0, porque y es 0, ¿verdad? Entonces, esta parte en y igual a 0 da 0, ¿verdad? Es igual a 0, digamos. Y lo otro quedaría técnicamente menos 4x por esto. Evaluado en 1/2. Lo bueno es que ya lo evaluamos en 1/2 porque esa era la primera. Entonces da menos 4 por 1/2 por menos 4. Si la primera parte está bien, queda positivo, mayor que 0. Y el otro me daba 4 por 1/2 por 4. Da positivo. Si no me equivoco, entonces este era máximo, ¿verdad? Y este es mínimo. Ok, no usamos ninguna calculadora. Si no me equivoco, ¿está bien? No sé cómo les ha ido, cómo les ha dado. Marjorie. Profe, sí, en la primera sí, sin embargo todavía estoy con lo de la segunda, que no he terminado con lo del H, pero sí, las otras sí me dieron igual. Ok. Sí, con lo del H, como le digo, la cosa es usar el hecho de que y es 0. Entonces, por ejemplo, este paréntesis uno no lo evalúa. Da 0. Este daría 0. Entonces solo quedaría menos 4x y ese paréntesis que ya lo evaluamos. Vea que este ya lo evaluamos. Da menos 4 y 4. Entonces, dependiendo. Y el x es 1/2. Si x es 1/2, me queda menos 4 por 1/2 y esto me haría menos 4. Entonces es positivo. Signos, todos los signos son menos y menos me da más. Y con el otro me queda más bien, ¿sí? No, termina de explicar eso. Quería ver una parte de arriba. Pero... Ok, ya voy. Y aquí me quedaría menos 4 por menos 1/2, queda positivo por 4. Creo que están bien mis signos. Igual pueden echarle números. Parte de arriba, ok, vamos a ver. Un poco más. Bueno. Es que ese negativo no me quedó claro abajo, al final de la hoja. Ajá. Dentro de los corchetes, baje un poco más. En esa parte, Ese, ese negativo, ¿de dónde había salido? del determinante. FYY menos FXY cuadrado. Es la fórmula. Ah, bueno, sí, por la fórmula. Gracias. Ajá, viene del determinante. Ok. Muy bien, creo que está bien. Espero un momento ahí para que hagan sus cálculos y estemos en la misma onda. Y seguimos con el otro ejemplo. ¿Hoy era la clase de 2 horas o de 3 horas? Porque creo que si no ya estamos. De 3, profe. Okay. No, hoy es jueves, hoy es la de 2. Sí. Ah, ok. Sí, perdón, eso siempre se me olvida. Entonces, casi estamos listos, pero por lo menos terminemos digamos, para ver que todos estemos en la misma línea. Y aquí voy a poner que esta es la práctica 13. Entonces, mientras ustedes van haciendo eso. Ay, ay, ay. Práctica. Bueno.
Dame un momento, ya voy. Muy bien. Creo que era la 13. Ok. No sé cómo van con esta cosa. Recuerden que estos son máximos y mínimos relativos, ¿verdad? No estamos haciendo nada global por ahora. ¿Cómo les fue? Bien, profe, a mí sí me dio así. Ok, muy bien. Sí, a veces vale la pena casi que solo ver los signos y no mucho el resultado. Eso es importante. Pero bueno, ahí está. Muy bien. Y nos queda entonces, nos queda un montón de práctica todavía. Entonces les recomiendo que vayan. Voy a pasarme para allá. Voy a pausar la